¿Qué tal, queridos amigos? Me niego a pensar que el 40% de los mexicanos apoye la posibilidad de una dictadura militar, como divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. No puedo creerlo. Me sorprende que los mexicanos pretendan en un 40%, 4 de cada 10, una dictadura militar. Pero ¿saben en qué están pensando? ¿Saben lo que significa eso? Las dictaduras militares han significado siempre retroceso, han significado pobreza, han significado dolor, muerte. Esto no creo que sea lo que quieran los mexicanos. Más bien los mexicanos lo que quieren es orden, es acabar con el narcotráfico, con las guerras del narcotráfico, quizá legalizando el tráfico de drogas de alguna manera, como ya se legaliza la marihuana, para abatir los costos y evitar las guerras sobre algo que no controlamos, porque los controles vienen de los Estados Unidos. Ahí es donde verdaderamente se ha convertido ese país en el gran mercado de consumo de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas, de todo lo que se pueda pensar, heroína, en fin. Ahí es donde se consume. Y están todas las grandes agencias de inteligencia de Estados Unidos metidas hasta el fondo en el narcotráfico. Ellos son las que abren las puertas de ciertas aduanas para que en determinadas horas pasen los cargamentos de narcóticos y de todo aquello que pueda dañar la salud a base de adicciones, a base de que las adicciones provoquen la robotización de los seres humanos. Así lo veo yo. Yo no siento que las drogas, no creo ni nunca lo he creído, sean un escape. Más bien, son devastadoras. Y sin embargo, en los Estados Unidos se buscan, se pagan y se consumen más que en ninguna otra parte. También ya en México. Porque claro, lo que no pasa a los Estados Unidos se distribuye entre los mexicanos y cada vez es mayor el consumo. Y todo esto a vista y paciencia del Ejército Nacional, reforzado ahora por la Guardia Nacional, por las agencias federales de investigación, por todo aquello que también ha sido ofensivo y atentatorio de las libertades y de la Constitución, de todo aquello, y hoy voy a subir un video sobre eso, de todo aquello que antes se quejaba López Obrador y sus huestes, entre ellas el sujeto este que dirige la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Pues él también hablaba de que no era concebible que al ejército se le dieran facultades que no le correspondían. Y ahí afónico y todo, lograba hablar en la Cámara sobre esta situación que de ninguna manera era halagüeña, porque los militares no podían seguir en la calle. Y no solamente han seguido en la calle, sino que además se han vuelto constructores, cosa de la que ya se quejó el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, porque se ha sentido relegado en la cuestión de las obras públicas, porque todo se lo dan a la Sedena, el aeropuerto, el Tren Maya, en fin, todo pasa por las manos del ejército. Entonces, ¿qué? El gran ícono de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que quiere gobernar de manera unipersonal, ¿ha cedido ante el ejército para lograrlo? Les ha prometido que va a vindicarse al ejército como factor político y que puedan los militares
ser votados también como gobernadores o presidente de la República. Ya por lo menos en lo que se refiere a la presidencia de la República, los gobiernos civiles han impuesto desde que Manuel Ávila Camacho transmitió el poder ejecutivo al licenciado abogado Miguel Alemán, que resultó un ladrón, pero por lo menos hizo alguna obra. Pero en el caso de los gobernadores, parecía que el ejército tenía una cuota de 1 o 2 gobernadores por cada sexenio. Son muchos los casos que tenemos en la mente de los gobernadores militares, generales, de 3 o 4 estrellas, que gobernaron entidades y lo hicieron horrendamente mal. Yo recuerdo en Yucatán al general Graciliano Alpuche Pinzón, el único general que ha recibido un golpe de Estado, siendo general, por parte de un provocador político, el cacique, extinto ya, Víctor Cervero, Graciliano Alpuche Pinzón. Lo recuerdo tanto, me daba tanta risa hasta su nombre. Y así por el estilo podemos recorrer la República y encontrar los casos de generales que han sido verdaderamente deplorables. Y aún así, el 40% de los mexicanos, según INEGI, apoya una dictadura militar. Y les digo francamente que no dormí anoche, nada más de pensar en esta posibilidad que de ninguna manera va acorde con el sentimiento de democracia que debe imperar en nuestro país. Por algo, el Instituto Nacional Electoral ha decidido retirar un poquito más de 40 candidaturas, entre ellas 2 importantes, la de Félix Salgado, el violador de Guerrero, y la del candidato de Morena, nada menos que al gobierno de Michoacán, el señor Morón. Se les retiró, pero no por los delitos que hubieran podido cometer, sino por la falta de comunicación con el INE, por no dar a conocer las cuentas de sus precampañas, por no informar, por tratar de imponerse a la ley, por tratar de mancillar toda la reglamentación política electoral, por creer que por el hecho de estar siendo cercanos amigos del gran ícono de la izquierda, ya tienen el derecho a hacer lo que les venga en gana sin ningún límite, sin ninguna restricción. No se le está quitando la candidatura al señor Salgado Macedonio por las acusaciones de violación y de abusos. Se le está quitando la candidatura o se le está quitando el registro de la candidatura por el hecho de haber sobrepasado los límites económicos para invertir en su campaña, por el hecho de no informar de nada de ello al Instituto Nacional Electoral, por el hecho de pretenderse por encima de la ley intocable como la antítesis de la democracia. Por todo esto procede el Instituto Nacional Electoral. Y en lugar de que el presidente de la República analice las razones que son válidas del instituto, que es autónomo hasta donde yo sé, se entromete en el asunto y empieza a buscar que se le haga al señor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente consejero del INE, al que yo he cuestionado por aquellas expresiones de racismo que tuvo hace algunos años, y lo cuestioné severamente. Pues bien, a este personaje ahora lo defiendo, porque es el blanco ahora vulnerable de un presidencialismo desbordado. Se mete el presidente a decir que hay que hacerle ya un juicio político. Pues no, que era autónomo el instituto, porque no fue el único que votó a favor de que se retire el registro de esos 40 candidatos que marchan en la ilegalidad
con la bendición del presidente de la República. Por eso se habla entonces de la dictadura militar, porque no nos han dejado opción o no le han dejado opción a ese 40% que no se da cuenta ni conoce la historia de lo que puede pasar si hay una dictadura militar en México, porque los partidos políticos nos han fallado descaradamente, porque ya nadie sabe por quién votar, porque las opciones son entre elegir el mugrero del presente o el mugrero del pasado. Esto es lo que es trágico, que no haya en este momento la certidumbre de que los partidos políticos verdaderamente nos representen a los mexicanos, a los que formamos la soberanía popular, a los que estamos por encima incluso de los poderes de la Unión. La soberanía popular, como dice el artículo 39, reside esencial y originariamente en el pueblo. Este apotegma es el que nos pone por encima de todos los poderes de la Unión. Y esto es lo que no entienden algunos que no conocen de derecho, que no conocen la cultura política, que no conocen la vida institucional de una nación y que en su desesperación quizá por no tener empleo, por que no se controla la pandemia, porque no salimos de la crisis económica, porque nos miente constantemente el presidente de la República, buscan la salida de una dictadura militar. A eso hemos llegado, a ir a la fosa de los leones, de los osos, de todos aquellos predadores que han hecho todo cuanto les ha dado la gana en su misión supuesta de atajar la violencia del narcotráfico, cuando en el fondo los mandos militares están profundamente ligados a los grandes capos que en México nacen y surgen en una evolución constante, como la evolución de las especies de Darwin. Así se da en México este asunto de los famosos cárteles. Se va una cabeza y aparecen 20 más. ¿Por qué? Porque así responde a los intereses del gigante de Estados Unidos. Y por eso, desgraciadamente, los poderes de México están de rodillas frente al ejército actualmente, a pesar de tener a un presidente autoritario que ejerce la presidencia de manera unipersonal y que no tolera la crítica y que no tolera a nadie que le diga que no, como en el caso del INE, como en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, como en el caso, claro, de los críticos a su gobierno. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy con rabia y con cero cobardía.